Una noche en Buenos Aires que cambió todo lo que sabía sobre mí mismo, cuando el reloj marcó la medianoche y las 20, y la mujer del vestido rojo me miró por segunda vez esa noche como si fuera un fantasma que reconocía de otra vida, supe que estaba metido en algo que aún no tenía nombre. Mi nombre es Eduardo Villanueva, 59 años, contador retirado, viudo hace 3, hombre de hábitos tan predecibles que mi vecina, la señora Pilar, una vez apostó con su marido a que podía adivinar a qué hora bajaría a buscar el correo. Ella acertó, siempre acierta, no soy el tipo de hombre que frecuenta el café Tortoni los miércoles a medianoche. Nunca lo fui, pero ese miércoles de julio, con el frío de Buenos Aires haciendo que el humo de los autos se elevara hacia el cielo sin nubes, estaba allí. Y todo lo que sucedió después fue consecuencia de esa única decisión inexplicable de salir de casa. Había comenzado 3 días antes, cuando encontré una fotografía dentro del bolsillo del abrigo que fuera de mi padre. Estaba donando su ropa, una tarea que había pospuesto durante casi 2 años, cuando mi mano tocó el papel dentro del forro interior. La foto era en blanco y negro, ligeramente amarillenta, con bordes festoneados a mano. Mostraba a 2 hombres jóvenes frente a un edificio que reconocí de inmediato. El Teatro Colón, con su imponente fachada en el Cerviño. Los 2 sonreían con la desenvoltura de quien no sabe lo que es perder. Uno de ellos era mi padre, de unos 30 años, mucho antes que yo. El otro que nunca había visto en la vida. En el reverso, escrito a lápiz con una letra que no era de mi padre. Para cuando necesites recordar, R, mi padre se llamaba Horacio. Nunca mencionó ninguna, R. Murió hace 3 años con 91 años de lucidez casi completa, contándome historias hasta los últimos días, historias sobre mi madre, sobre los años difíciles en la Patagonia, sobre el fútbol, sobre todo. Pero nunca sobre este hombre. Fui al café Tortoni porque mi padre iba allí. Era el lugar donde decía que, Buenos Aires piensa, no sé qué esperaba encontrar. Tal vez simplemente sentarse en la misma silla donde se sentaba, pedir el mismo café con leche que pedía, y dejar que la ciudad me explique lo que no pudo. El Tortoni estaba lleno para un miércoles de frío. Los músicos tocaban en el fondo un bandoneón, un violín, un contrabajo y la acústica del techo alto transformaba el tango en algo que parecía provenir del interior de la madera de las paredes. Pedí mi café y puse la fotografía sobre la mesa, estudiando el rostro del hombre desconocido. Fue entonces cuando entró, rojo en medio de todos esos tonos marrones y grises del invierno, como una herida abierta o una flor imposible, dependiendo de cómo se vea. 60 años, tal vez más, tal vez menos había en ella una de esas edades que la elegancia hace elástica. Ella barrió el salón con los ojos antes de sentarse, y esos ojos se detuvieron en mí por un segundo demasiado largo para ser casual. Miré hacia abajo, para la fotografía. Cuando levanté la vista, ella estaba sentada 3 mesas a mi izquierda, de espaldas a la pared, con una taza ya al frente como si alguien supiera que llegaría y la hubiera pedido con anticipación. 40 minutos después, los músicos hicieron una pausa. La mujer se levantó, pasó junto a mi escritorio sin mirarme, pero dejó caer una servilleta de papel doblada a mi lado. No fue un accidente, sus pasos no tropezaron, sus brazos no se balancearon. Fue un gesto deliberado y milimétricamente controlado. Abrí la servilleta. El hombre de la fotografía se llama Rubén Simansky. Si quieres saber quién fue realmente tu padre, ven mañana a las 7 de la tarde al patio interior del Teatro Colón. Entra por la puerta lateral de la calle Viamonte. Diga que va a ver la exposición permanente. No le muestres ese mensaje a nadie. Miré dónde estaba sentada. La mesa estaba vacía, la copa, intacta, y el camarero que pasaba juro que no la había visto salir. Dormí poco. Pasé la noche buscando el nombre Rubén Simansky en todo lo que encontré: periódicos antiguos digitalizados, registros de asociaciones culturales porteñas, archivos de inmigración. El nombre aparecía, sí. Un músico, pianista, nacido en 1929 en Rosario, hijo de inmigrantes polacos. Había tocado en el Teatro Colón en los años 1960 y parte de los 1970. Y luego, en 1976, el nombre simplemente desapareció de todos los registros. 1976. No tuve que terminar el razonamiento. Cualquier argentino de mi generación sabe lo que significa 1976. A la mañana siguiente llamé a mi prima Cecilia, que trabaja en el archivo histórico de la ciudad. Le pregunté, con cuidado, si tenía forma de verificar el nombre. Ella se quedó en silencio por un momento y dijo: «Eduardo, ¿por qué estás preguntando esto?»
Dijo que era una curiosidad histórica. Ella no lo creyó, pero prometió verificarlo. A las 6 de la tarde estaba delante del Teatro Colón, con la chaqueta abotonada contra el viento y la fotografía en el bolsillo interior. El Teatro Colón es una de esas construcciones que hacen que Buenos Aires parezca más grande que cualquier otra ciudad que pudiera haber sido. La fachada neoclásica, las columnas, los detalles de hierro trabajado en las ventanas del segundo piso, todo dice que aquí pasaron personas que creían que la belleza era una necesidad, no un lujo. Entré por Viamonte, le dije al guardia de seguridad que venía a ver la exposición, y fui guiado hasta el patio interior sin ceremonias. El patio estaba casi vacío a esa hora. Algunas personas recorrieron los paneles de la exposición, fotografías y programas de espectáculos de décadas pasadas. Me quedé parado en el centro, sintiendo que me estaban observando sin poder identificar de dónde. «Viniste». La voz venía de mi izquierda. La mujer vestida de rojo había cambiado su vestido por un abrigo gris, pero los ojos eran los mismos, oscuros, directos, sin la menor afectación de sorpresa al verme allí. «No me dejaste mucha elección», respondí. «Siempre hay elección», ella dijo. «Tu padre lo supo mejor que nadie». Su nombre era Constanza Szymanski. «Hija de Rubén», ella me dijo mientras caminábamos lentamente por los paneles, como dos visitantes comunes que comentaban las fotos sin urgencia. Pero había urgencia en cada palabra de ella. La urgencia de quien llevó una historia durante décadas y finalmente encontró al destinatario correcto. Rubén Szymanski había sido amigo cercano de mi padre desde la década de 1950, cuando los dos eran demasiado jóvenes para entender en qué se convertiría Argentina. Tocaban juntos, bebían juntos, discutían política en los bares de Abasto hasta el amanecer. Mi padre no era músico, pero era el público fiel de Rubén, el hombre que aplaudía más fuerte que todos, que llevaba las partituras, que creía en el talento de su amigo con una fe que Rubén decía valer más que cualquier contrato. En 1975, dijo Constanza, deteniéndose frente a una fotografía del escenario principal, mi padre comenzó a recibir amenazas. Era de izquierda, no militante, sino que firmaba manifiestos, participaba en grupos culturales. Cuando el clima cambió, algunos amigos huyeron. Otros pensaban que eran invisibles. Mi padre se quedó. Ella hizo una pausa. Su padre fue el único que intentó salvarlo. Horacio Villanueva, mi padre, el hombre previsible que leía el periódico a las 6 de la mañana y dormía a las 10 de la noche, había falsificado documentos. Había usado conexiones que nunca supe que tenía. Contactos en el puerto, en consulados, en la oscura burocracia de una ciudad que comenzaba a temblar. Había intentado crear una ruta de salida para Rubén y su familia. No había llegado a tiempo. Mi padre fue llevado en marzo de 1976, dijo Constanza, con una voz de quien ya lloró ese llanto hasta que no quedaron más lágrimas, solo el traje seco y permanente. Mi madre me envió a la casa de parientes en Montevideo esa misma semana. Tenía 12 años. Solo volví definitivamente en 1986. Le pregunté por qué se había acercado a mí ahora. ¿Por qué no antes, cuando mi padre todavía estaba vivo y podría haber respondido? Sabía dónde estaba su padre. Lo he visto 2 veces a lo largo de los años. Ella me miró con algo que me tomó un momento identificar como compasión. Me pidió que no te dijera nada mientras viviera. Dijo que no quería que llevaras el peso de una culpa que no era tuya. ¿Qué culpa?, pregunté, sintiendo el frío entrar de una vez. La culpa de haber llegado tarde. Pasó toda su vida pensando que podría haber sido más rápido, más valiente, más inteligente. Que si hubiera actuado una semana antes, Rubén estaría vivo. Ella respiró hondo. Pero necesitaba que lo supieras. No por el peso, al contrario. Abrió la bolsa y sacó un sobre. Viejo, pero cuidado. Con mi nombre escrito en el frente, no Eduardo Villanueva, sino Eduardo, hijo de Horacio, con una letra que era, inconfundiblemente, la letra de mi padre. Me lo dio hace 6 años, cuando fui a verlo por última vez. Dijo que si alguna vez encontrabas la fotografía, había estado escondida en el abrigo durante décadas, él sabía que eventualmente la encontrarías, debería darte esto. Sostuve el sobre como si estuviera hecho de algo que podría romperse. ¿Por qué en el abrigo?, pregunté. Ella casi sonrió. Porque sabía que solo donarías la ropa cuando estuvieras listo para encontrar lo que había dentro de ella. Abrí el sobre allí mismo, en el patio del Teatro Colón, con la música que se filtraba de algún ensayo lejano resonando a través de las paredes de mármol. Era una carta, 4 páginas escritas a mano,
con la letra firme y regular de mi padre, que incluso en los últimos años se negó a escribir con letras temblorosas. No voy a transcribir todo. Hay cosas que pertenecen solo a mí, a él, y al silencio entre padres e hijos que es más grande de lo que cualquier palabra puede atravesar. Pero había una parte que yo necesitaba leer 2 veces, y luego una tercera, para que las palabras se asentaran de verdad. No te conté sobre Rubén porque aprendí de ese fracaso que el coraje no se hereda ni se enseña. Aparece, o no aparece, cuando llega el momento. Y no quería que vivieras toda tu vida esperando el momento en que tuvieras que probar algo. No tienes que probar nada, Eduardo. Ya eres suficiente. Eso es lo que Rubén me decía, y lo que me llevó décadas a entender sobre mí mismo. Constanza me estaba mirando leer. Cuando doblé la carta y la guardé, ella dijo con calma: «Hay una cosa más». Ella me llevó a uno de los paneles que había pasado sin prestar atención. Era una gran fotografía, de 1968, del escenario principal durante un concierto. La leyenda decía: temporada lírica de 1968, actuaciones especiales de cámara. En el escenario, al piano, había un hombre que reconocí de la fotografía que trovara en el abrigo. Rubén Szymanski, más joven, concentrado, los dedos sobre las teclas como si el instrumento fuera una extensión natural de su cuerpo. Y en la primera fila de la audiencia, visible incluso en la escala reducida de la foto, había 2 hombres sentados uno al lado del otro. Uno de ellos era mi padre. La otra, me di cuenta al acercarme, mirando más de cerca, era una cara que conocía, porque veía esa cara en el espejo todas las mañanas. ¿Ese soy yo?, pregunté, confundido. Pero lo habría hecho 3 años en 1968. No eres tú, dijo Constanza. Es el hijo mayor de Rubén. Su nombre era Matías. Lo era. Matías desapareció junto a mi padre en 1976. Tenía 22 años. Ella tocó el borde de la foto con la punta de su dedo. Yo era la del medio. La menor sobrevivió porque estaba en Córdoba. Sobreviví porque mi madre me envió. Me quedé mirando esa cara que podría ser la mía en otra vida, en otro cuerpo, en otra familia que la historia decidió destruir. ¿Por qué me parecía a él?, pregunté, y la pregunta salió extraña, casi infantil. Constanza me miró por un largo momento. Porque los hombres que crecen escuchando las mismas canciones, en las mismas ciudades, con los mismos sueños, terminan pareciéndose, dijo. O porque el mundo es más pequeño y más repetido de lo que creemos. O porque, ella se detuvo, tu padre y el mío eran tan cercanos que la similitud es solo lo que la amistad deja en las familias, con el tiempo. Acepté esa respuesta. O fingí aceptarlo, que a veces es lo mismo. Nos quedamos 1 hora más en el teatro. Ella me contó sobre la vida de Rubén antes de 1976. Las composiciones que nunca se grabaron, las actuaciones en el interior, las discusiones sobre Piazzolla que duraron noches enteras. Me contó sobre su propia vida después. Montevideo, París, los años en que se negó a regresar, el día en que regresó y no reconoció la ciudad, y el día siguiente en que lo reconoció de nuevo. Cuando nos despedimos a la salida de Viamonte, el frío había aumentado y las calles estaban casi vacías. Una pregunta, le dije, antes de que ella se alejara. ¿Cómo me reconociste en Tortoni? Nunca nos habíamos visto antes. Ella abrió una sonrisa pequeña y definitiva. Su padre me envió una foto suya hace 6 años. Me dijo que lo guardara para cuando necesitaras a alguien que conociera la historia. Ella se ajustó el cuello del abrigo. Pero sobre todo, Eduardo, mirabas esa fotografía con exactamente la misma expresión que tenía tu padre cuando mirabas a Rubén tocar. Como si estuviera buscando algo que sabía que existía, pero no sabía dónde estaba guardado. Caminó hacia la avenida Corrientes y desapareció en la esquina antes de que yo pudiera responder. Es tarde cuando llego a casa. La ciudad sigue su ritmo. Los ruidosos colectivos, las ventanas encendidas en los pisos altos, el olor a asado proveniente de algún lugar cercano que se mezcla con el frío. Me siento en la mesa de la cocina con la carta y la fotografía frente a mí. Pongo la imagen de los 2 amigos jóvenes al lado, mi padre, Rubén, y las miro como si fueran 2 caras de una misma historia que tardó décadas en encontrar al oyente adecuado. Mi padre era un hombre predecible. Leía el periódico a las 6, dormía a las 10, tomaba café sin azúcar, odiaba el fútbol y amaba a Gardel. Era un hombre de hábitos tan fijos que mi percepción de él se había convertido, sin que yo me diera cuenta, en una caricatura de quién era realmente.
Pero este hombre predecible había forjado documentos en tiempos de dictadura. Había arriesgado su propia seguridad por un amigo. Había llevado el peso de un fracaso que no era del todo suyo durante 50 años sin decir una palabra. Había dejado una fotografía en el bolsillo de un abrigo esperando que la encontrara cuando estuviera listo. Me había escrito una carta que solo llegaría después de su muerte, orquestada con la precisión silenciosa de aquellos que entienden que algunas conversaciones necesitan el momento exacto para suceder. Tomo la carta y leo de nuevo, lentamente, la última línea. La diferencia entre la sombra y la luz no es que una sea oscura y la otra sea clara. Una solo existe porque la otra está presente. Eso es lo que Rubén me enseñó tocando el piano. Es lo que aprendí demasiado tarde para decirte en vida. Pero nunca es demasiado tarde para que lo sepas. Me quedo sentado mucho tiempo escuchando el viento afuera. Buenos Aires de madrugada tiene un sonido propio que no es silencio. Es una respiración larga e irregular, como de alguien que duerme pero no descansa completamente, siempre al margen de un sueño que puede convertirse en memoria o pesadilla dependiendo de cómo la ciudad decida despertar. Mañana llamaré a Constanza. Pediré la dirección donde está enterrado Rubén. No sé qué flores se llevan para honrar a alguien que nunca conocí pero que de alguna manera moldeó quién soy, por la sombra que dejó en el hombre que me creó. Y tal vez, si el día está despejado y el viento está tranquilo, me sentaré frente al Teatro Colón por un tiempo. No para entrar, solo para mirar la fachada e imaginar el sonido de un piano proveniente del interior, dedos sobre teclas, una música que nadie más escucha pero que sigue existiendo en algún lugar entre las paredes de mármol y la memoria de quien la escuchó. Mi padre tenía razón sobre una cosa, nunca es tarde. 59 años, contador jubilado, viudo, hombre de hábitos predecibles, y aquí estoy, sentado en mi cocina en Buenos Aires, aprendiendo por primera vez quién era mi padre, y descubriendo, con un asombro que no es doloroso pero es profundo, que esto también me dice quién soy. La sombra y la luz, siempre juntas, siempre una porque la otra existe. Doblo la carta, guardo la foto, apago la luz de la cocina, y en la oscuridad de mi apartamento, con la ciudad respirando afuera, siento por primera vez en mucho tiempo que estoy justo donde necesito estar.